tenemos todas las redes cubiertas. Siempre andamos con la mente abierta, mente abierta, mente abierta, mente abierta. Análisis y preguntas directas. Tenemos el derecho de expresarnos, pero nunca callar lo que vemos. El gobierno hay que cuidarnos, informando noticias que no sabemos. De una cosa estoy seguro, que nosotros los jóvenes somos el futuro. Y por eso me aseguro que en mí o en mi país tengo un buen futuro. De una cosa estoy seguro, que nosotros los jóvenes somos el futuro. Y por eso me aseguro que en mí o en mi país tengo un buen futuro. Mente abierta, mente abierta, mente abierta, abierta, mente abierta, mente abierta, abierta, mente abierta, mente abierta, abierta, mente abierta, mente abierta. Purchase your tracks today. Gente, estamos live, esto es Mente Abierta PR y quien te habla como siempre es Juan Serrano y junto a mí, las duras de la ciencia. Hoy hablamos de los mitos y verdades sobre la vacuna, sobre el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 y me acompaña como siempre la doctora de la casa. Digo, espérate, déjame corregirlo. Una de las doctoras de la casa, la doctora Mariely González. Saludos, doctora. Saludos, Juan. Gracias otra vez por invitarme y saludos a todos los que nos escuchan. Siempre es un placer estar aquí. También nos acompaña la epidemióloga Roberta Lugo. Saludos, Roberta. Saludos Juan y saludos a todas y a todos los que nos están viendo. Un placer tenerte de vuelta y por primera vez acompañándonos en Mente Abierta PR, la jefa de Ciencia PR, una de las jefas que está en las redes educando, igual que Roberta y que Mariely. Mónica Feilú, saludos, Mónica. Hola, un placer, gracias por darme la bienvenida y por tenerme ahí. Gente, hoy les vamos a estar educando, como siempre lo hacemos, sobre los mitos y las verdades de la vacuna. Mucha gente dice que la vacuna ya está ready, que eso está a la vuelta de la esquina, que no hay que usar mascarilla, que podemos andar manga por hombro, que no hay que lavarse las manos, pero para eso, como siempre, tenemos a la doctora González, que es la creadora de la mascarilla sobre la boca y la nariz. Así que con ella, doctora, vamos a educar a la gente. Bueno, pues nada, yo creo que si hay preguntas, ¿verdad? Me dejas saber cómo podemos empezar. Básicamente hay muchos, ¿verdad? Hay muchos mitos y lo que debemos hacer pues es educar y es educarnos y hay maneras de hacerlo. Ahora no sé con qué quieres que empecemos o qué tema específico quieres que abordemos. No sé si hay alguna pregunta específica o yo improviso. Pues mira, no, vamos a arrancar con las vacunas. Vamos a hablar a la gente quién está trabajando las vacunas, qué países están metidos al 100% en ellos, y de ahí entonces que Roberta nos diga cómo es que ellos han seleccionado ese grupo focal o esas personas que han sido utilizadas para hacer la prueba. Y pues Mónica, obviamente, la parte más importante queda al final, que es educar a la gente por qué deben ir a vacunarse y no seguir a lo loco por ahí, manga por hombro. Pues mira, sí, ya hay varios países, incluyendo Estados Unidos, que están desarrollando vacunas contra COVID-19 o contra el coronavirus que necesitamos, ¿verdad? Que estamos ahora mismo en pandémico. Así que es bien importante señalar que hay varios países y ya hay alrededor de 160 vacunas o candidatos a vacunas que están en diferentes etapas de desarrollo, sea en el laboratorio, todavía desarrollándose lo que se llama preclínico, o sea ya en ensayos clínicos con humanos. Si quieres poner uno de los slides que te puse para verlo como en un gráfico, es más fácil de entender porque hay muchísimas, ¿verdad?, vacunas. Y a ver si, dale para frente. Yo creo que vamos a darle para frente. Hay cosas ahí que no salen. Juan, ¿qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? Lo tenemos. No te escucho, estás en mute. Estás en mute. Gente, esto es podcast en vivo. Todo lo que no le sea antes de que arranque un programa. Mira, quédate ahí. Vamos a dejar a que Roberta explique la parte
del desarrollo, y entonces yo voy más encima de lo biológico de la vacuna. Roberta, cógelo. Gracias, Marieli. Bienvenida a Mente Abierta. Pues mira, gracias. Pues mira, yo creo que una de las preocupaciones que más tiene la población y también los científicos es el tiempo en que nosotros, ¿verdad? Tenemos como meta desarrollar la vacuna. Para que tengamos una idea, la vacuna del rotavirus se tardó 28 años en desarrollarse. Y en tiempo promedio, una vacuna se tarda de 10 a 15 años, como es en la diapositiva que estamos viendo aquí, que si fuéramos a hacer la vacuna del COVID para un tiempo normal, probablemente tuviéramos la vacuna para el año 2036. Sin embargo, puedes darle para el primer slide, Juan, si me hace el favor. Lo que estamos ahora mismo viendo es de que la vacuna del COVID, la meta es que va a estar lista entre 12 a 18 meses. Inclusive ya hay farmacéuticas que han dicho de que tienen la vacuna posiblemente ya lista para octubre. O sea, estamos hablando que dentro de 3 meses vamos a tener la vacuna, 4 meses vamos a tener, ¿verdad?, la meta, la primera vacuna aprobada, disponible. Y eso ha traído un poquito de preocupación en términos de la población, porque dicen, si una vacuna tarda de 10 a 15 años en desarrollarse, ¿cómo es que la vamos a tener ahora en 1 a 2 años? Y es porque, pues, darle al próximo, Juan. El otro. Y es porque lo que han hecho los científicos es hacer los ensayos clínicos y es disminuir el tiempo en que los científicos se tardan en cada fase. No se va a saltar ninguna fase, vamos a hacer lo que es la fase 1, la 2 y la 3, pero lo que vamos a hacer es hacerla o simultáneamente o por un periodo menor de tiempo. Por ejemplo, ahora mismo, como Marieli nos va a explicar más adelante, la vacuna fase 3 va a entrar, hay algunas ya en Estados Unidos, hay una vacuna candidato que es la Moderna, esa vacuna ya empezó en fase 3, entonces ya como empezó a fase 3, ya se ha probado que ha sido eficaz, ¿verdad? Y tiene también respuesta inmune. So, ahora van a coger un grupo grande de personas, en específico esta vacuna va a coger 30,000 personas y va a probar en esas personas la eficacia y la seguridad de la vacuna y la respuesta inmune. Y a su vez, no vamos a esperar a que esta vacuna sea aprobada, sino Estados Unidos va a comenzar la producción de la vacuna, cosa de que cuando se termine la fase 3 y ya se apruebe esta vacuna, ya esté lista para distribución. Y es por esto que hemos visto la aceleración de lo que es producir una vacuna. Yo entiendo y confío en estos ensayos clínicos, son procesos bien rigurosos que se rigen por protocolo, por guías y ¿verdad? Son bien estrictos, por lo que yo como científica confío en que ya cuando, ¿verdad?, digamos de que tengamos una vacuna disponible, esta va a ser totalmente segura y eficaz, ¿verdad?, para protegernos contra lo que es el COVID-19. O sea, doctora, en síntesis, usted está queriendo decir que lo que toma posiblemente 25 a 30 años hacer, lo estamos haciendo en menos de un año. Y la pregunta es, ¿usted cree que sea realmente factible en términos de hacerlo tan expedito? Porque mucha gente está pensando o está asumiendo que el hecho de que la vacuna esté hecha va a ser lo mismo que tener una que sea efectiva. A eso me refiero. Cuando ya la vacuna pasa a fase 3 y se prueba fase 3 y termina la fase 3, ya la vacuna es efectiva, segura y se han investigado los efectos adversos. Por eso es que nosotros los científicos, y voy a explicarlo y Marieli también va a comentar más adelante, de que es bien importante que se cumplan todas las fases, inclusive esta fase 3, en la cual ahora mismo en Estados Unidos es bien importante que cuando empiece ese reclutamiento tengamos lo que es la diversidad de población, que incluyan minorías como son los latinos, los afroamericanos, personas con enfermedades crónicas, para estar seguros de que la vacuna es efectiva, segura y también produce lo que es la respuesta inmune, que es lo que nosotros buscamos, que al tener esa vacuna no nos contagiemos con lo que es el COVID-19. Perfecto. Marieli, sí. perdón. No. Marieli, ya Roberta nos dijo cómo va el proceso, en qué fase estamos, cuántas vacunas cuántas vacunas se están desarrollando al momento. Pues mira, como te estaba diciendo, se están desarrollando más de 130 vacunas. Si vas a la próxima slide, que creo que le falta algo ahí. ¿Qué hiciste?
Oh, ese No fue se que, ve, no. ese fue que me Dame miraste. ese. Es ese, lo que pasa es que no se ve la No se cantidad, no se ve ve. sí, no, hay dos imágenes que no se ven. Si tú quieres, dame el share a mí. Claro que sí, perfecto. Encantado. Y es más fácil a lo que Sí, no déjame. rompernos la cabeza. Pero nada, como les voy a decir, pues hay ya bastante, y lo que les quiero mostrar es Todo como tuyo, doctora. aquí estamos, es como un pequeño diagrama que es bien bueno para ir traqueando, no sé si lo ven ya. Sí, lo vemos ya. Ok, que es para ir traqueando el desarrollo de vacunas, y esto lo está haciendo New York Times, y me gusta mucho porque ellos lo actualizan todos los días, ¿verdad? Si hay algo nuevo que actualizar, y tienen todo por categoría, y lo más importante es que los autores que están, ¿verdad?, traqueando esto son expertos en educación, en ciencia, en comunicación de ciencia, así que lo hacen de una manera bien sencilla. Así que, como te estaba diciendo, aquí dice más de 135, pero a estas alturas pues sabemos que tenemos muchos más. Algunas pues no han publicado o no han divulgado que están haciendo algún tipo de candidato a vacuna. Así que están en la fase preclínica. Eso quiere decir que están o en el laboratorio, o sea, se están procesando, se están probando en células, o ya se están probando en ratones o monos, para ver entonces la efectividad y si realmente produce la reacción inmunológica o la protección a SARS-CoV-2. La fase 1, que es la que está explicando Roberta, es la primera fase ya cuando se determina que sí, que en al menos 2 animales esta vacuna tiene un efecto de protección, y que también en estos animales pues es segura o tiene pocos efectos secundarios adversos. Pues entonces se aprueba, y eso es bien importante, las vacunas que pasan a las fases de ensayos clínicos son vacunas que ya se han visto por el FDA y otras agentes o organizaciones regulatorias, y se establece que esta vacuna, se ven los datos y se dice, esta vacuna tiene potencial de funcionar en humanos, y entonces se mueve a la fase 1. La fase 1 es la de seguridad, va a probar la seguridad, y también las dosis en un grupo pequeño. Recuerda que es la primera vez que se inyecta a humanos, así que es un grupo relativamente pequeño, bien controlado, y lo que se busca es que esa dosis que se determina pues sea segura o tenga pocos efectos secundarios, y hoy se confirma que hay una respuesta inmunológica. Una vez eso pasa, pues se pasa a la fase 2, y la fase 2 entonces es un expandido de la fase 1. Básicamente va a seguir probando seguridad, pero esta vez en un grupo más grande de personas, si son más de cientos de personas, y otra vez se confirma que haya una respuesta inmunológica. Cuando hablo de respuesta inmunológica, lo que quiero decir es que se buscan en la sangre diferentes marcadores, diferentes, podemos decir diferentes marcadores, diferentes respuestas. Pueden ser anticuerpos, que ya hemos escuchado hablar mucho de ellos. También puede ser diferentes células que son especializadas y que reconocen el virus. Se está buscando diferentes cosas, así que no es una respuesta de un sí o un no. Hay el CIRA o el resultado es muchísimo más de lo que nosotros, ¿verdad?, podemos hablar hoy. Una vez eso, pues, esos resultados se obtienen y se ven que son prometedores, se pasa a la fase 3. Y ahora mismo hay 8 candidatos en la fase 3. Quiere decir que hay 8 vacunas que pasaron todas estas etapas y ahora están en la fase donde se les va a inyectar a miles de personas. Y como dijo Roberta, en el caso de Moderna, y hablamos de Moderna porque es una de las que está en Estados Unidos y ha tenido mucha promoción, ya estamos hablando de 30,000 personas que ya se están reclutando y ya están ¿verdad?, teniendo la vacuna. Se mide la eficacia, y esta vez, como ya se sabe que es relativamente segura, se va a medir la eficacia, y es la primera vez que se hace esto en un ensayo. Básicamente se va a esperar un tiempo determinado a que esas personas van a seguir viviendo su vida normal, y para ver si esas personas son protegidas ante la infección de SARS-CoV-2. Eso se hace por una comparación entre un grupo de personas que recibió la vacuna
y un grupo de personas que piensa que recibió la vacuna, pero realmente lo que recibió fue un placebo, que es básicamente agua salina, ¿verdad? Por decirlo así, que se le iba a inyectar. La persona no lo sabe, los investigadores que están haciendo estos estudios tampoco lo saben, así que eso se llama double blind, es doblemente ciego, ni tú lo sabes, ni los investigadores, ni las personas que te están sacando la sangre, ni que te están atendiendo, lo van a saber. Y eso Roberta va a explicar quizá un poco mejor ahorita. Así que, y en esta fase es bien importante porque además de la eficacia, se sigue midiendo la seguridad, porque aquí lo que va a salir a reducir es que si hay algún efecto adverso que es raro, que no es común, pues al tú probarlo en miles de personas, pues ese efecto vamos a elucidarlo, vamos como que a sacarlo a la luz. Así que por eso es bien importante esta fase. Además de que, pues, es el real time scenario, o sea, vamos a ver si realmente protege contra infección. Gente. Y disculpa. Perdóname, Marieli, continúa, termino el pensamiento después. Finalmente, la aprobación, todos estos datos van a un comité externo independiente de muchísimos expertos de diferentes áreas y se aprueba la vacuna. En este caso, este tracker enseña 2 aprobadas. Estas 2 vacunas aprobadas, y tenemos otro slide, pero si quieres lo intercalamos ahorita. Estas 2 vacunas se han aprobado de manera limitada. Una es de China y otra es la dichosa vacuna de Rusia que se aprobó hoy, hoy mismo. Esas vacunas, la de China se aprobó hace como más de un mes y ellos, es una aprobación especial, no se está inyectando hacia lo loco, se está haciendo una fase 3, lo que ellos le llaman una fase 3, creo que en Brasil, y se aprobó para usarse en los militares en China, así que todavía estamos pendientes. Y la vacuna rusa, que entonces es otro cuento que podemos entrar ahorita. Pero básicamente ese es el panorama general de cómo estamos en cuestión de las vacunas. Gente, les recordamos que estamos hablando con las duras de la ciencia y estamos hablando sobre los mitos y verdades sobre el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19. Si tienen preguntas, nos las pueden enviar a través del Facebook Live, que ellas gustosamente las estarán contestando. Yo se las haré llegar. Entonces, Roberta, te devuelvo la palabra. ¿Necesitas que le dé share al PowerPoint o tú lo tienes, Marieli? No. Yo puedo Marieli puede continuar. Yo puedo darle... Ok, entendí. Yo puedo darle, le doy para acá y tú vas o allí. Dale. Sí, allí. Ok. Pues aquí esto lo queremos traer porque ya básicamente, como Marieli presentó, tenemos varios candidatos, lo que es la fase 3. Y es la fase vital, la última fase antes de que esta vacuna sea aprobada para distribución masiva, o sea que es la vacuna antes de esta fase. Una vez se apruebe, es la vacuna que probablemente va a estar disponible para nosotros, ¿verdad? Como dijo Marieli, en esta tercera fase se prueba sobre 30,000 personas y aquí es bien importante porque muchas personas dicen, esta vacuna en esta fase se va a probar en persona, las personas no lo van a saber. No, todas las personas que participen en este estudio son voluntarias, ellas saben que se le va a estar, ¿verdad? En este caso, probando una vacuna. Estas personas llenan lo que se llama un consentimiento informado, las personas tienen conocimiento de cuáles son los riesgos y los beneficios de participar en el estudio. Y aquí en estas 30,000 personas, nosotros queremos todo el mundo, queremos aquí ancianos, queremos personas adultos jóvenes, queremos personas sanas, queremos personas con enfermedades crónicas, queremos, como mencioné ahorita, queremos de diferentes trasfondos culturales. ¿Por qué? Porque todos los latinos tienen, ¿verdad? Una exposición, entiéndase, ambiental o genética diferente a lo que es el African American, a lo que son otros tipos de latinos. Queremos aquí representación de la población para ver cómo va a ser el efecto de esa vacuna. Estas personas, como dijo Marieli, se van a exponer. Obviamente yo no voy a saber si lo que yo estoy recibiendo es la vacuna o es el placebo. Y entonces vamos a evaluar lo que es en términos de seguridad, eficacia, la respuesta inmune y los efectos adversos. Y esto es bien importante que esta fase 3 se lleve a cabo, diría yo, bien rigurosa. ¿Por qué? Porque en términos salubristas, y esto Mónica va a hablar más adelante, nosotros ahora mismo estamos en la pandemia del siglo
Y nosotros los científicos y los saludistas nos podemos dar el lujo de que se apruebe una vacuna y eventualmente tenga efectos adversos o la vacuna no tenga la eficacia que nosotros esperábamos. Porque quiero mencionar que las vacunas no son 100% eficaces. Por ejemplo, la vacuna de H1N1 tiene una eficacia de 72%. Hay otras vacunas como la vacuna de sarampión, que es la vacuna que tiene una eficacia más alta, que es del 93%. Por lo que nosotros aquí estamos buscando una vacuna, yo diría que al menos tenga una eficacia mayor de 70% para lograr lo que queremos eventualmente, que es a nivel de salud pública, que es la inmunidad de ganado, ¿verdad? O de rebaño, que lo que queremos es que, ¿verdad?, todo el mundo esté protegido y así reducir lo que son las muertes y las infecciones de SARS-CoV-2, que ahora mismo estamos en Puerto Rico en una transmisión activa a la comunidad y queremos detener eso. Y bien importante, no porque tengamos la vacuna, ya la vacuna sea disponible, vamos a terminar lo que son las medidas de protección. Es bien importante hacer la educación de que vamos a complementar lo que sería cuando tengamos la vacuna. También es bien importante usar mascarilla, el distanciamiento y lavarnos las manos. Gente, a los que preguntan si usamos guantes, en este programa, la doctora María nos tiene prohibido la utilización de guantes, a menos que usted sea una persona en el ámbito de la salud, o sea, un enfermero, un doctor, o que trabaje en el área de salud. Si usted no trabaja en el área de salud, olvídese de los guantes, lávese las manos y póngase la mascarilla sobre la boca y la nariz. Mónica, te invitamos a la conversación. Gracias. Mónica, respecto a si la vacuna, mucha gente se pregunta si la vacuna una vez esté lista, y las doctoras bien lo explicaron, si es saludable o no el ir a vacunarse. Sabemos que mucha gente piensa que la vacuna, en vez de ayudarte, te enferma aún más. ¿Qué de cierto en este caso sería ese statement? Mira, las vacunas son seguras, como tanto Mariel y Roberta han indicado. O sea, las vacunas particularmente en los Estados Unidos, porque una cosa que hay que entender es que los procesos regulatorios de aprobación de estas vacunas son distintos por país. Varía el proceso en China y el proceso en Rusia es diferente al que es aquí en Estados Unidos. Así es que eso es algo que es importante tener en cuenta. Pero una de las cosas que es importante que mantengamos en mente es que el énfasis de las etapas tardías de estudios clínicos es precisamente la seguridad y la eficacia de estas vacunas. Así es que una parte esencial de ese proceso de las vacunas es que sean seguras. Ahora, hay que desenmarañar un poco de dónde viene, ¿no?, esta desconfianza que existe sobre las vacunas. Lo que sí podemos decir es que las vacunas no causan autismo, las vacunas son seguras como cualquier, o sea, hasta cuando tú te tomas un analgésico, una Panadol, una Advil, hay un potencial de efectos secundarios y obviamente eso es cierto con una vacuna o con cualquier medicamento, con cualquier dispositivo médico. Así es que los riesgos que representan las vacunas no son mucho más que cualquier otra cosa que uno pueda hacer a diario en términos de medicina y dispositivos médicos. Pero una cosa que hay que entender es que el movimiento antivacunas es un movimiento que realmente se ha arraigado culturalmente, tiene un arraigo cultural desafortunadamente bastante grande, pero una de las cosas que particularmente yo creo que los científicos tenemos que entender es que nosotros pensamos, pero los datos dicen que las vacunas son seguras y que previenen enfermedades y que es peor que no te vacunes, y la realidad es que el tú comunicarles a los datos no son los datos. O sea, los datos no son suficientes. Los datos, el que tú le digas a una persona, te voy a dar todos estos hechos y te voy a dar todos estos datos de por qué deberías de vacunar a tus hijos o por qué te deberías de vacunar, eso no es suficiente, porque las experiencias de vida de las personas, los valores, las emociones, el contexto cultural, todas esas cosas influyen en cómo las personas perciben la ciencia, en cómo las personas aprecian la ciencia. Así es que una de las cosas que es bien importante en este sentido, o sea, yo personalmente, yo tengo personas allegadas a mí que no creen en las vacunas y que piensan que las vacunas son tóxicas, y obviamente a mí me preocupa muchísimo, pero mi approach es tratar de entender de dónde viene esa persona, ¿sabes? Como que la persona no tiene miedo, o sea, ahora mismo en la pandemia en la que estamos en un periodo de mucha incertidumbre y las personas están buscando
información que, ¿no? que confirme sus sesgos, las cosas que ya de las personas en las que las personas creen. Pero también la gente está buscando agarrarse de algo para sentirse mejor. Así que es bien importante que nosotros entendamos que cuando las personas dicen que no creen en las vacunas o que piensan que las vacunas no son eficaces, que no simplemente es un hecho de ignorancia, sino que hay que ir un poquito más allá y hay que entablar esa conversación con empatía. Tratar de entender, ok, pero ¿por qué? ¿Sabes? Tú piensas esto de las vacunas, dime por qué. ¿Sabes? Y usualmente, por lo menos mi experiencia ha sido pues que hay mucha información, que la gente no sabe cómo analizarla críticamente, ¿no? Que ven estos posts en los medios sociales que te dicen así como que cosas que son bien impactantes, ¿no? Que apelan a las emociones, a ese gut feeling, de que uno dice como que, eso está bien chocante, así es que debe de ser verdad. Así que tenemos que comenzar esas conversaciones con empatía y tratar de no juzgar a las personas, en realidad, porque si tratamos de entender de dónde viene la gente, yo creo que ahí pues no podemos tener conversaciones que sean más productivas. Mónica, ya están empezando a llegar las preguntas. Les recordamos a la gente que estamos hablando sobre los mitos y verdades sobre el desarrollo de la vacuna del COVID-19. Estamos hablando con las duras de la ciencia porque no podemos hablar con los que no hacen las papeletas. Hablamos con la gente que sabe, hablamos con la doctora González, con la doctora Felipe, con la doctora Lulu. Sí, para eso no hay café, para esa gente definitivamente no hay café. Doctora González, ¿tienes la pregunta para Mónica? Sí, no, es que quiero tirarle una bola a Mónica y es porque quiero aprovechar y también tenemos que sobrepesar que en la historia de las vacunas específicamente, pero realmente en la historia del ser humano, han habido fracasos. Por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo fuerte. Han habido aviones que se han caído. Sin embargo, la sociedad se sigue montando en aviones. ¿Verdad? Y esto es por decirte un ejemplo de algo que casi la mayoría de la sociedad hace. Han habido trenes que han tenido accidentes catastróficos, aún la gente lo usa. En las vacunas no podemos ser ciegos, nosotros los científicos ¿verdad? y demás personas sabemos que hay una historia un poco difícil, un poco complicada en cuestión del desarrollo de vacunas. Y hay escenarios y han habido casos donde una vacuna específica ha causado, por algún error humano, ha causado escenarios que no son los mejores. Un caso bien famoso es el caso de la vacuna del polio, que fue una de las vacunas que se hizo. Pero estamos hablando de hace muchísimos años atrás, pero aún así todavía se lee y hay gente que recuerda, porque todavía hay gente viva que recuerda cuando el polio era una enfermedad bien preocupante. Tuvimos un presidente que tuvo polio, y uno de los batches, uno de los desarrollos de esa vacuna, por un error, pues se creyó que era efectiva, y cuando se hizo una vacunación, para ese tiempo no había tanta regulación de fase 1, fase 2, fase 3, es otra cosa que hay que tener en mente, pero pues hubieron personas que tuvieron la enfermedad porque se le estaba inyectando a la gente que no estaba totalmente inactivado, y hubo casos que las personas desarrollaron la enfermedad. Y lo traigo porque entonces, ¿verdad? La bola para Mónica, ¿cómo eso afecta entonces? ¿Cómo las personas pues deciden seguir montándose en aviones, ¿verdad? Por ejemplo, pero entonces ¿verdad? Este caso que no deja de ser serio, pero también es importante reconocer que eso afecta, ¿verdad? ¿Cómo eso afecta? Más bien le quiero preguntar a Mónica, ¿cómo eso afecta el decision making o las decisiones de las personas en cuanto a confiar o no en las vacunas? Sí, o sea, y eso, o sea, es una cuestión de lo que tú te refieres, el ejemplo que das con montarse en los aviones, con montarse en los trenes, es una cuestión de riesgo, ¿no? Es una comunicación de riesgo, que si tú, o sea, y no solamente es la comunicación de riesgo, sino la percepción que tiene la persona del riesgo. O sea, nosotros, estadísticamente hablando, el montarte en un avión, el volar, es mucho más seguro que bañarte.
O sea, hay más gente que se mata en la bañera porque se cae en la bañera de lo que gente muere en accidentes de aviones. Pero la mayoría de la gente no para de bañarse por eso. ¿Pero por qué? Porque perciben que el riesgo que tienen es mucho menor. O sea, una de las cosas que a tu comentario, ¿no? Que han habido situaciones en el pasado en el que la ciencia ha fallado. O sea, una cosa que hay que entender es que, número uno, la ciencia no se da en un vacío. O sea, la ciencia se da dentro de un contexto social y tenemos que admitir, la ciencia tiene una historia racista, por ejemplo. O sea, la ciencia experimentó con los negros en Tuskegee, con las mujeres puertorriqueñas cuando se hicieron las pruebas, cuando se desarrolló inicialmente la píldora anticonceptiva. Así es que no podemos negar que la ciencia ha cometido errores y que ¿no? ha cometido agravios en particular contra los puertorriqueños y contra otras minorías. Otros grupos históricamente que son minorías. Así que no podemos tapar el cielo con la mano en ese sentido. Así es que es normal, ¿no? Y mucha gente utiliza eso como arma para decir, ves, por eso es que no podemos confiar en esto, porque nos están usando como conejillos de India, nos están usando para experimentar. Y sí, es importante tener en cuenta esa desconfianza y que esa desconfianza para unas personas más que otras está bien justificada. Pero por eso es que es importante la educación, por eso es que es importante la educación en salud pública, por eso es importante que estas campañas educativas estén fundamentadas en las ciencias sociales. O sea, hay todo un campo de las ciencias sociales que se dedica a investigar la ciencia de la comunicación científica. Y hay gente que se dedica específicamente a estudiar qué hace la comunicación sobre las vacunas eficaces y qué fomenta que la gente adopte la vacunación. Así es que es importante que, pensando a nivel de sociedad y a nivel de gobierno, que entendamos ese contexto, pero que también llevemos a cabo campañas educativas para atender las necesidades de distintas audiencias. O sea, va a haber audiencias que te van a decir, yo me voy a vacunar, no importa. O sea, en estas semanas, acá en Estados Unidos, se hicieron distintas encuestas precisamente sobre las vacunas. Y una diferencia interesante que se observó es que entre personas que son profesionales de la salud y científicos, estas personas dijeron, en cuanto a la FDA la apruebe, más de un 50% de esas personas dijeron, yo me voy a vacunar. Mientras tanto, el público general dijo, yo voy a esperar a ver si de verdad es segura. Así que, obviamente, si estuviéramos pensando en términos de cómo comunicarle a esas dos poblaciones, sería muy distinto lo que haríamos y las estrategias que usaríamos, pero por eso es importante que nosotros tengamos en mente con quién estamos conversando y hay distintas estrategias desde el punto de vista de clínica versus de salud pública versus de cómo comunicamos interpersonalmente para fomentar que la gente se vacune. Mónica, yéndome por esa línea, saludos a Claudia Isabel en el que está conectada en el Facebook Live, me dice que excelente presentación. Y en el caso de que tocaste acerca de por qué hay que vacunarse, pero ella me dice, todo aquel que no se quiere vacunar, ¿cómo lo hacemos que se vacune? Si yo que me vacune y tú no te la vacunaste, eres portador y yo me afecto. ¿Cómo hacemos que esa gente que no se quiere vacunar, no porque no quiere la vacuna, sino porque no le da la gana, los llevamos a que se vacunen? Pues mira, hay distintas estrategias desde un punto de vista más clínico. O sea, se ha observado que si tú, por ejemplo, depende de cómo enmarques la conversación. O sea, si tú eres un médico y tú tienes un paciente en tu consultorio, pues tú le puedes ofrecer a ese paciente recordatorio, de ponerlo en recordatorio en el calendario, que le puedes, en vez de decirle, ¿te quieres poner la vacuna de la influenza hoy? Le puedes decir a la persona, oye, vamos a ponerte la vacuna de la influenza. Y el marco con el que le estás hablando a la persona es diferente. Y eso se ha observado que sí, que funciona. O sea, yo creo que si, por ejemplo, es alguien, un familiar, un amigo, es importante tener esa conversación
de por qué es importante vacunarse. Pero, por ejemplo, una forma de hacerlo es decirle, mira, yo me vacuné porque yo quiero proteger a este familiar que está ahora mismo pasando por quimioterapia y está inmunocomprometido. Entonces, si yo me vacuno, la protejo a ella. Tú sabes, como que ¿a quién a ti te gustaría proteger en tu familia? O sea, hay que apelar a contar esas historias, apelar esas emociones, porque no, a mucha gente le importa su familia, a mucha gente le importa su comunidad, ¿no? Yo me cuido, o sea, si yo me cuido, te estoy cuidando a ti y viceversa, ¿no? Hay un aspecto de solidaridad. Así es que esas son algunas estrategias que se pueden utilizar para que la gente se vacune, pero algo que es bien, bien importante desde el punto de vista, y Roberta puede comentar sobre esto, desde el punto de vista salubrista, ¿no? De salud pública, que nosotros como individuos tenemos una responsabilidad, ¿no? Y esto lo hemos visto también con la pandemia. Tenemos la responsabilidad de ponernos la mascarilla sobre la nariz y la boca, de lavarnos las manos, de mantener los 6 pies de distancia física. Y sí, yo como individuo tengo que cumplir con esa responsabilidad, pero el gobierno tiene un deber de establecer políticas y programas para fomentar la salud pública y la prevención. Así es que es importante que también nosotros como pueblo exijamos, ¿sabes? Como que dónde están esas campañas. No solamente para educar, pero por ejemplo para asegurarse que las vacunas estén llegando de manera equitativa a poblaciones vulnerables, a poblaciones de mayor riesgo. Roberta. Sí, en esa misma línea de Mónica, yo veo como un mito, y Mariel y yo estuvimos discutiendo esto, que muchas personas dicen que vacunarse es una decisión personal, y eso lo decido yo, o sea, teniendo en cuenta yo como individuo si quiero o no vacunarme, pero como dice Mónica, es bien importante pensar como colectivo. No debemos ser individualistas, debemos pensar y preocuparnos por los más vulnerables, por nuestros hijos, por las personas enfermas, por las personas, ¿verdad?, que tienen mayor riesgo de contraer en este caso lo que es COVID-19. Porque, ¿verdad?, si llegamos a enero 2021 y la vacuna llega a Puerto Rico, un ejemplo, si la mayoría de las personas deciden no vacunarse, es como si no hubiese llegado la vacuna. ¿Por qué? Porque estudios ¿verdad?, y varios científicos se supone que por lo menos tengamos el 70% de la población vacunada para que haya ese efecto de lo que llamamos, ¿verdad?, lo que es la inmunidad de rebaño, para que entonces sí, en efecto, la vacuna haga su trabajo, lo que es protegernos contra el COVID-19. Pero entonces si llegamos a este punto en que la vacuna está disponible, se comienza a distribuir y las personas deciden, ¿verdad?, como individuo no vacunarse, pues entonces es como si la vacuna no hubiese llegado. Y eso a mí me preocupa muchísimo como salubrista, y como dice Mónica, es responsabilidad de nosotros y del gobierno también educar, hacer campañas educativas masivas, cosas que no han hecho hasta el momento con el uso de la mascarilla ni el distanciamiento. Pues necesitamos una campaña bien agresiva de educación y explicarles a las personas que es seguro vacunarse, ¿verdad? Y el efecto que esto va a tener en la población. Marieli. Doctora González. Algo rapidito que quería mencionar, que Mónica lo empezó a mencionar, es que por definición, cuando realmente tengamos un candidato efectivo acá en los Estados Unidos, hay personas que no se van a poder vacunar, no porque no quieran, sino porque no puedan, incluyendo casi siempre las personas inmunocomprometidas, no se pueden, con ciertos tipos de cáncer no se pueden vacunar porque presentan un riesgo realmente de vida o muerte. Y hay personas que la vacuna como tal va a tener alguna contraindicación a quizás otras poblaciones que aún todavía no sabemos. Por ejemplo, cuando nos ponemos la vacuna de la influenza, por lo menos yo me la pongo todos los años, desde hace unos años, hay algunos años que esa vacuna, hay diferentes, pero hay unas específicas que si tú eres alérgico al huevo, no te puedes poner la vacuna. Y te lo dicen. Y algo parecido puede pasar con esta vacuna, alguna alergia o alguna contraindicación, que entonces esa población que va a ser bien reducida, porque no, ¿cuántas personas son alérgicas al huevo? Pero eso entonces agrava la situación de que si tú te la puedes poner, te la debes poner para proteger a las personas que realmente no se la pueden poner.
Roberta, me hicieron una pregunta para ti y es la siguiente. Para el estudio clínico, ¿puede ser voluntario o es un grupo selectivo el que puede participar de ello? Es voluntario, es totalmente voluntario. A las personas, cada persona lleva, ¿verdad? El científico, el investigador o el que lo recluta, en este caso, le lee a la persona lo que es un consentimiento informado. Hay unos aspectos éticos envueltos, lo que es la beneficencia, la responsabilidad que tiene el investigador por lo que está pasando, y es totalmente voluntario uno entrar a estos estudios. Uno, ¿verdad?, se voluntariza para entrar al estudio y es entonces los investigadores que deciden si yo cumplo con las características que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, si Marieli decide o Mónica deciden, ¿verdad?, participar de este estudio, pues yo como voluntaria voy, ¿verdad?, a donde estén reclutando, y si yo cumplo con las características que busca el investigador, pues entonces participo del estudio. Eso sí, una vez dentro del estudio, como esto es una fase 3, y como explicó ahorita Marieli, esto es doble ciego, ni el investigador va a saber si yo voy a recibir el placebo o la vacuna, y yo tampoco lo voy a saber. Doctora, me preguntaron, perdóname, si tienes algo para cerrar. Marieli, tengo una pregunta para ti. Me dicen que hablaste de la vacuna de Rusia, pero ¿cuál tú entiendes que va a ser la vacuna que va a tomar la mayor precedencia? ¿La que se está haciendo en Estados Unidos o la que se está haciendo entre Rusia y China? Mira, para esa pregunta es un poco complicada. Ahora mismo no nos preguntamos si va a haber una vacuna. Realmente la pregunta es cuál va a ser, como tú bien dices. Y antes de entrar en eso, hay que entender las diferentes tipos de vacunas o las diferentes plataformas. Y voy a ir rapidito a explicar eso para entonces conceptualizarlo un poco ¿verdad?, con la respuesta a esa pregunta. Déjame ver si esto me funciona. Ok, voy por ahí. No sé si me ven. Sí, todo bien. Ok, las vacunas, voy a hablar de las 8 vacunas que están en fase 3 porque son, ¿verdad?, realísticamente las que una de esas al menos va a ser el candidato, esperamos. Así que, y hay diferentes tipos de vacunas, esto es bien importante. Por ejemplo, la que estábamos hablando ahorita, la de Moderna, que es la de Estados Unidos, y la de BioNTech y Pfizer, que es una colaboración entre Estados Unidos y China, es una vacuna genética. Y esta plataforma es bien importante entenderla porque esta plataforma es nueva. Quiere decir que no hay una vacuna existente que use esta plataforma. Así que eso, pues, presenta otras dificultades, que no es que sea imposible, sino que presenta otras dificultades en cuestión de cuál va a ser el diseño o realmente asegurarnos que esto funciona. La vacuna de AstraZeneca y la de CanSino, que el Reino Unido y China respectivamente, son vacunas de vector virales. La de Rusia, por ejemplo, cae en esta categoría. Se usa un virus que no se supone que haga daño al ser humano para transportar el material genético que va a expresar la proteína que el cuerpo va a reconocer para hacer la respuesta inmune. Y otra vez, esta plataforma es nueva y hay ciertos riesgos de usar esta plataforma. La plataforma que conocemos y que se ha usado en otros virus es la plataforma del virus inactivado, que básicamente se coge el virus y se inactiva con agentes químicos ¿verdad?, que no hacen daño al cuerpo, y se usa para generar la respuesta. Y todas las que son de China usan este virus inactivado. Y hay una finalmente que es una vacuna reutilizada, que esta vacuna tuvo el efecto de pasar todas las primeras 2 etapas porque ya se usa para la tuberculosis, pero se encontró que puede tener efectos para evitar infección con coronavirus. Así que es importante entender que hay diferentes plataformas porque eso va a dictar, o eso va a quizás ayudarnos a predecir qué vacuna pues quizás va a tener una accesibilidad en términos de manufactura, porque obviamente es mucho más fácil hacer las vacunas de virus inactivados, por ejemplo, porque ya tenemos la experiencia de hacerla, ya están las fábricas y los instrumentos para hacerla, versus estas otras, las primeras 2 que expliqué, que son plataformas nuevas, y por eso es entonces que, por ejemplo, Estados Unidos hizo lo del Warp Speed, que básicamente se asegura de tener todos estos componentes de manufactura ready to go, en el caso de que una de esas vacunas resulte, ¿verdad?, aprobada
en Estados Unidos. La vacuna de Rusia, para, ¿verdad?, terminarle con esta pregunta, que se acaba de aprobar hoy, hay que entender algo que creo que dijo Mónica al principio, que es que no todos los países tienen los mismos requerimientos en cuestión de aprobación de vacunas, en cuestión de aprobación de ensayos clínicos. Hay cosas parecidas y hay cosas que están pues un poquito oscuras en ese sentido para nosotros los que estamos acá en Estados Unidos, porque nos regimos por lo que hace Estados Unidos. Así que la vacuna de Rusia tiene su propia pauta y no tenemos los datos. O sea, es una vacuna que tenemos que confiar que funciona porque pues Rusia es una nación que se caracteriza quizás por esa protección de sus agentes intelectuales, ¿verdad? De sus productos intelectuales, no sé cómo se llama eso. Tengo el nombre en inglés, pero en español. Pero pues básicamente de sus creaciones intelectuales ellos son pues bastante reservados. No tenemos unos datos para yo decirte esta vacuna como que se ve bien, ¿verdad? Nada de eso. Además de que es imposible comparar vacuna versus vacuna, porque todas, como te acabo de decir, son en diferentes plataformas, se inyectan de diferentes maneras, tienen dosis diferentes y eso pues es poco factible. Lo más que preocupa de la vacuna de Rusia es que ellos acaban de entrar hace como varias semanas a la fase 3, lo que es el equivalente a la fase 3 aquí en Estados Unidos, y básicamente ellos ya la aprobaron. Y eso es bien preocupante y quizás Mónica o Roberta puede hablarnos de eso, de que eso es lo que, además de que parece propaganda en cierto sentido, eso pues no ayuda en cuestión de sociedad, de cómo confiamos, de cómo vemos este proceso de ciencia. Yo te estoy diciendo aquí que hay un proceso y viene Rusia a la prueba, ¿verdad? Eso es lo que la gente está pensando. Así que en definitiva hay que tener cautela con esa vacuna. No ha completado los pasos requeridos para probarse de manera efectiva. Y en definitiva es muy temprano para observar lo que hablamos de la fase 3, que sea eficaz, y no solamente eso, es muy temprano para observar efectos a largo plazo o realmente a corto plazo, porque literalmente acaba de entrar. Así que en ese sentido, yo entiendo, contestando tu pregunta, que las vacunas que están de esas 8 vacunas que han completado su fase o que han brincado sus fases porque ya son seguras en los seres humanos, son las vacunas que van a tener más posibilidad de éxito porque están rigurosamente reguladas en cuestión de seguridad y eficacia. Roberta, ¿algún comentario que quieras añadir a lo de la doctora González? No, yo creo que Marieli, ¿verdad?, dijo todo, y para mí lo más impactante es que esta vacuna, como dice Marieli, empezó hace una semana en fase 3 y es imposible que en una semana ya nosotros hayamos visto la respuesta inmune, cuán fuerte es esa respuesta, cuánto va a durar esa respuesta, porque en par de semanas es imposible nosotros saber cuánto va a durar esa respuesta inmune en términos de ¿verdad?, corroborar lo que es la seguridad y la eficacia de la misma y los efectos adversos, que son súper importantes antes de nosotros decir de que esta vacuna está good to go para entonces, ¿verdad?, a la producción masiva y distribución. Que ahí entonces eso es otro live sobre la distribución masiva y todos los recursos que son necesarios para, ¿verdad?, lo que es la vacunación. Gente, pero lo más importante de todo lo que hemos hablado es lo que muchas veces no tenemos, es la transparencia en cómo funciona, en la comunicación y en todo. Y para eso, Mónica, háblanos un poquito acerca de cómo tenemos transparencia y cómo tenemos credibilidad en cuanto a ello. Pues mira, yo creo que este caso de la vacuna de Rusia es un buen ejemplo, ¿no? O sea, de nuevo, la ciencia no se da en el vacío y no podemos ser ingenuos y pensar que no hay intereses económicos, que no hay intereses políticos que inciden sobre estos asuntos. Sin embargo, yo creo que uno, que como consumidores, ¿no?, como pacientes, como público, nosotros tenemos que buscar ejercer un pensamiento crítico, ¿no? O sea, no simplemente tomar las cosas como te las venden. Te lo vendo al costo y así mismo te lo compré, ¿no? O sea, como dicen en inglés, a face value, sino uno cuestionar. O sea, está bien cuestionar, no está mal cuestionar. Pero yo creo que también, por eso es que es importante en términos de la comunicación,
tanto del proceso de las vacunas como de la educación, cuando estamos tratando de fomentar que la gente se vacune, es importante la transparencia, es importante que, o sea, por ejemplo, aquí en Estados Unidos no sé, han surgido preguntas de cómo es posible que vayamos tan rápido, si esto toma un montón de años y ya lo que llevamos es en año y medio, que fue lo que Mariela y Roberta hablaron un poco al principio. En parte, ese proceso ha sido bien eficaz porque se están aprovechando sistemas y procesos que ya existen. Que estamos preventivamente, ya se están fabricando los potecitos de cristal donde va la vacuna y las agujas y la cosa, para que en cuanto eso se apruebe, arranque el proceso de manufactura, porque no es solamente tener la vacuna, sino es producir miles de millones de dosis para poder, y entonces la distribución. Así es que hay un proceso de logística ahí, pero yo creo que es importante que seamos transparentes y digamos, hemos podido avanzar por estas razones. ¿No? O sea, eso no quiere decir que vamos a ser chapuceros con el proceso de aprobación y con la seguridad de la vacuna, porque la realidad es que si se aprobara una vacuna que no es segura y que no es efectiva, el daño a la salud pública es enorme, no solamente porque quizás estaríamos usando una vacuna que puede tener efectos secundarios severos, pero también porque la confianza se va a afectar muchísimo. Y, o sea, y realmente ese no es el propósito de esto. O sea, el propósito de esto no es aunque hay gente que piensa lo contrario, ¿no? El propósito no es el lucro, ese no es el propósito principal. Y lo otro es que en estos sistemas existen puntos de chequeo, ¿no? Hay puntos de cotejo y hay otros sectores que están envueltos que no dejan que sea solamente los intereses económicos o solamente los intereses políticos. No podemos ignorar que existen, pero o sea, hay un contrato social que nos permite, particularmente aquí en Estados Unidos, que nos permite confiar en que sí, si la vacuna, se dice que la vacuna es segura y es efectiva, pues que podemos creer en eso. Eso es algo que no podemos decir de Rusia, porque obviamente Rusia, como ha dicho Mariela, no es transparente. Sabemos que en términos políticos y geopolíticos, pues están en una batalla con los Estados Unidos y con otros países. Así es que con lo poco que sabemos, pues sí podemos presumir que no. La realidad es que hay otros, quizás otros intereses o quizás la vacuna no está en el punto donde podríamos confiar en ella, esa vacuna rusa. Lumeri, espero que las tres doctoras hayan contestado tu pregunta. No tuve la oportunidad de hacerla, pero ellas la tocaron a la perfección. Mariela, ¿tienes un comentario por ahí para cerrar contigo? Sí, tiré un comentario rápido, espero que no se me olvide. Era en cuestión en el tema de Mónica, de lo del lucro y el dinero. Otra vez, ninguno aquí estamos bajo la apariencia de que no hay dinero envuelto en todo esto. Hay dinero en todo. O sea, es imposible hacer ciencia sin dinero, sin inversiones, y hay cierto interés, ¿verdad?, para producirla, pero también hay un interés público de salud pública para tener una vacuna. Estamos en una etapa bien privilegiada porque lamentablemente, aunque todavía la pandemia, ¿verdad?, está rampante, tenemos la pandemia rampante. Quiere decir que tenemos el escenario perfecto, en cierto sentido, para probar y hacer esa fase 3 de una manera efectiva y rápida, porque muchas de las cosas que mencionó Roberta en cuestión de cuán largo se hace este proceso de aprobar una vacuna es porque hay que esperar que se den las condiciones perfectas para aprobar la eficacia, o sea, para probar que esa vacuna realmente protege, y el proceso es bien complicado. En este sentido, pues tenemos, ¿verdad?, el tiempo perfecto para hacerla, y eso es una de las cosas que ha facilitado, ¿verdad?, que se haya acelerado el proceso. Una de las cosas que él hizo el FDA, que también lo mencionó también lo mencionó Roberta, es que es algo sin precedente. Ellos han ya establecido, vuelvo para atrás, para ninguna vacuna se había establecido antes que cuando llegara a la fase 3 y a la aprobación tuviera 7% de efectividad. Ninguna vacuna. Por eso la vacuna de la influenza, por ejemplo, que se hace todos los años, hay años que tiene 30%,
hay años que tiene 50, ¿verdad? Todo depende porque se produce de una manera, es como un estimado, ¿verdad? Se produce, ellos tienen que realmente, literalmente predecir cómo se va a ver la influenza el año que viene, porque esa influenza cambia, y hacer una vacuna para lo que puede pasar el año que viene. Y así que la efectividad cambia. Para el coronavirus, para el SARS-CoV-2, se estableció ya de antemano, y es una de las cosas que nunca se había hecho en la historia de las vacunas, se estableció unos criterios para la aprobación de esa vacuna. Y una de las cosas que se estableció fue la efectividad. Se estableció que entre otras cosas, pero la vacuna que se apruebe va a ser una vacuna que tenga un 50% de efectividad. Muchas personas estuvieron de acuerdo, otros no estuvieron de acuerdo, pero es un guideline y te da, ¿verdad? Y es positivo para nosotros y para nosotros el público general y para los investigadores, porque entonces las vacunas que van a push forward son vacunas que realmente vayan a alcanzar ese nivel. 50% ¿verdad? 50-50 no suena terriblemente bueno, tampoco suena terriblemente malo, pero es importante mencionar que hay muchas otras cosas que se establecieron en términos de la vacuna que busca aprobación. Otra cosa, y para terminar, es que se estableció que una vez se apruebe la vacuna, como quiera se va a seguir monitoreando los efectos que tenga esa vacuna. Y esto es bien importante y es algo que Rusia probablemente no va a hacer, porque no tiene la plataforma y además no les conviene. Hay muchos medicamentos, ¿verdad? Fuera de las vacunas que se han aprobado y todo bien y todos los pasos súper cool. Cuando se usan en la población en general, se han descubierto que tienen efectos que no se pudieron predecir y se han quitado del mercado. Tenemos muchísimos ejemplos de medicamentos antibacterianos, etcétera, etcétera, que era para una bacteria, de momento la gente está muriendo de cardiovascular, ¿verdad? Enfermedades cardiovasculares. Eso puede pasar, obviamente no es la regla, pero puede pasar. En el caso de esta vacuna se va a ir monitoreando hasta después que se apruebe. Así que esto también nos debe dar una seguridad de que este proceso se está haciendo de manera rigurosa, se está estableciendo desde ahora las pautas para que nadie venga ¿verdad? a una vacuna que no sea efectiva o que no cumpla con todas esas pautas. Sí, tenía que decir algo respecto a lo que está diciendo Marieli. Es bien importante que ella dice que en el guideline se estableció que era 50% de eficacia, pero eso es en el ensayo clínico. Cuando nosotros llevamos la vacuna a lo que es la vida real, se le conoce la efectividad y ahí tenemos muchos factores, ya sean genéticos, ambientales y factores de exposición, y en muchas ocasiones cuando la vacuna llega a lo que es la población general, esa eficacia se reduce de 50%, que ¿verdad? Dios quiera que no, pero puede ser el caso que cuando salga esa vacuna en los clinical trials puede 50% y cuando llegue a la población general estaremos hablando de que es un 40, un 30%. O sea que tenemos que tener eso en mente también, porque como dice Mónica, la ciencia es cambiante, nosotros estamos aprendiendo en la marcha y esto, ¿verdad? Es una situación en la que los científicos, ¿verdad? Es bueno para la ciencia, pero también nosotros tenemos que trabajar rápido, ¿verdad? Para disminuir lo que es el efecto del coronavirus en la población general. Doctora González, con esta pregunta cierro, y es para la creadora de la mascarilla sobre la boca y la nariz. ¿Cuánto dura la N95 en uso y cuánto dura la mascarilla de médica, por ponerlo así? Tú dices en el tiempo que se debe descartar. ¿En cuánto tiempo se debe descartar? Correcto. Para recordarle a la gente que me preguntaron. Ok, sí, excelente. Es importante señalar que estas dos mascarillas se usaron, se construyeron para que sean desechables. Así que en realidad esas mascarillas se ponen y tan pronto se quitan, se deben desechar. En la práctica, ¿verdad? Por esto de la pandemia y porque se han hecho estudios que indican que, por ejemplo, la mascarilla quirúrgica, si tú te la pusiste un tiempo y varias horas y te la quitas, la manejas de manera correcta, o sea, que no la tocas y no está rota ni nada, puedes pues ponerla en una bolsa Ziploc y volverla a reusar. No es, ¿verdad? No es con lo que se construyó, pero en vista de que tenemos todavía 5 o 6 meses de la pandemia, tenemos shortage, tenemos escasez de estas mascarillas, pues se recomienda que si usted la usa 1 o 2 horas y realmente pues se ve limpia y no se ve rota, pues usted la pueda
rehusar si usa, ¿verdad? Si mantiene ese manejo efectivo. La N95 salió un estudio hace poco que se pueden desinfectar. Ha habido varios estudios que se pueden desinfectar con al sol, UV light, para que se puedan reusar nuevamente. Y hubo un estudio que con vapor pues también se puede hacer. Yo recomendaría que usted la use una vez, o si está un par de horas, pues la puede volver a reusar de la misma manera que la quirúrgica. Y es importante mencionar esto, y que otra cosa, ¿verdad? Para terminar, aunque tengamos la vacuna mañana, que no va a pasar, todavía la pandemia no se va a acabar, ¿no? O sea, tenemos que seguir con las medidas de prevención, porque todavía falta, y es algo que, como dice Roberta, faltaría otro live, tenemos que es el protocolo de poner esas vacunas a la población, que va a tardar meses. Así que los mejores estimados es que la vacuna va a estar disponible, la vacuna X, para principios del 2021, pero ese no es el fin de la pandemia. El fin de la pandemia o lo hacemos nosotros con las medidas de prevención, o esperamos meses literalmente a que la mayoría de las personas las reciban. Doctora, como siempre, ¿dónde la conseguimos? Me consiguen en Twitter, DRM González 7, y en Facebook, Marieli González PhD, por Facebook, la página de Facebook. Roberta, ¿dónde te consigue la gente? En Twitter, 31R Lugo, y en Facebook estoy bajo Salud Pública en Acción. Mónica, entiendo que tienes algo por ahí y nos dejas saber dónde te consigue la gente igualmente. Sí, quería añadir a lo que dijo Marieli, una cosa que yo he escuchado a varias personas decir, no, o sea, es cierto, la pandemia no se va a acabar cuando se apruebe una vacuna, inclusive cuando empezamos a distribuirla de manera amplia. Y una cosa que yo he escuchado a otras personas decir es que esto que estamos viviendo ahora es como sería un mundo sin vacunas. O sea, lo que estamos viviendo ahora, de que tenemos que tomar medidas extremas de protección, de que tenemos que estar en aislamiento, de que no podemos llevar a cabo nuestras actividades favoritas, esto sería un mundo sin vacunas, porque otras enfermedades infecciosas, antes de que hubiese vacuna, la gente se tenía que aislar igual. E incluso no existían las medidas de protección que tenemos ahora. Así es que a mí me parece ese marco de referencia, me parece que es interesante. También en términos de que la pandemia no se va a acabar con la vacuna, es importante que entendamos eso, porque eso quiere decir que no solamente tenemos que continuar practicando las medidas de prevención, la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavarnos las manos, el modificar nuestro comportamiento, pero eso quiere decir también que tenemos que continuar exigiéndole a nuestros líderes, bueno, a nuestros oficiales electos, porque hay algunos que no se merece que le llamen líderes, le tenemos que seguir exigiendo a nuestros gobernantes que tomen las medidas de política pública que son necesarias para nosotros poder saber dónde está el virus, para poder saber a quién hay que aislar, porque vemos ejemplos como el caso de Nueva Zelanda, que sí, hoy salieron 4 casos nuevos, pero Nueva Zelanda estuvieron 102 días sin detectar un caso activo de COVID-19. Y hoy detectaron 4 y rápido tomaron acción para controlarlo. Así que es importante que nosotros también exijamos que esas medidas de salud pública y de política pública estén, y porque entonces, aunque no haya una vacuna y aunque tengamos que seguir tomando medidas de protección, si esas medidas de política pública y de salud pública están en su lugar y se están ejecutando bien, podemos regresar de manera modificada a nuestra vida, y podemos reactivar la economía y podemos ver a nuestras familias. Así que eso es algo que es bien importante. A mí me pueden conseguir en Twitter y mi handle es MoeFeliu. Si me buscan Mónica Feliu Mujer, así me consiguen también. Mónica, me dicen que yo te cité ayer con tu eslogan en Twitter, que en este país somos como reactivos y no proactivos. Reactivos y no proactivos. Sí, ya te cité ayer y me dijeron que te faltó cerrar con el eslogan. Sí, bueno, tenemos que pedirle a nuestros gobernantes que sean proactivos y que no sean reactivos. Tenemos que tomar medidas para prepararnos, y
También un shout out a mi querida Edmi Ayala. Tenemos que seguir con la estamina de maratonista y la autoestima de Ivy Queen. Válgame Cristo, eso es mucho para cerrar. Sabemos que Puerto Rico por día tiene demasiados casos, pero si nos metemos a entrar a cuántos casos damos por día, esto sería, nos vamos en triple overtime. Así que, gente, aquí tuvieron a las duras de la ciencia y esto fue mitos y verdades sobre el desarrollo de la vacuna del COVID-19. Esperamos más adelante. Espérate, ¿qué dice por aquí? Roberta. ¿Falta el eslogan de Roberta? Yo no tengo. No, pero yo dije, espérate, no me pongas a Roberta en el spot. Gente, ¿Tú esta fue dijiste No, dónde se ya yo consiguen? Sí, Sí. yo dije, Ay, que Dios. lo publique en acción. Claro, me Está asustaste, perdida. Marieli. Me asustaste. Disculpa, mira, es que ya son las 7, ya yo estoy fundida. Sí, ya estamos en overtime. Estamos en overtime. Dale. Gente, estas fueron las duras de la ciencia y esto fue Mente Abierta PR. Quien te habló fue Juan Serrano. Te espero el próximo jueves a las 6 en otro Facebook Live. Nos chequeamos en la próxima.